Bueno, para comenzar, todos saben de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Eso está ahí? ¿Sí? Bueno, levante la mano quien tiene una idea básica de blockchain. Básica, algo que escucharon. Nada de nada, nadie se atreve. Nada de nada. Ni idea. Criptomoneda, Bitcoin, ¿sí? Bueno. Blockchain es la tecnología que se utiliza en la red Bitcoin, con lo cual de lo que vamos a hablar es de la tecnología que se usa para implementar Bitcoin o cualquiera de las redes que actualmente existen, y en particular vamos a estar hablando de una de las redes específicas, que es Blockchain Federal Argentina. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de blockchain, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de una base de datos online, y el primer elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de blockchain o de las diferentes redes blockchain es que es una red que no se puede modificar, que no se puede borrar, que es incorruptible. Ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? A diferencia de las bases de datos que seguramente ustedes conocen, que son bases de datos centralizadas, en donde lo que uno hace es colocar registros, pero esos registros se pueden modificar, y eso es correcto, vale, digamos, como base de datos, como modelo de información. Sin embargo, la característica que tiene blockchain es que no es posible modificar la información, no es posible borrar la información, no se debe alterar esa información. Con lo cual, gran parte del modelo es cuidar que eso ocurra, digamos, cuidar que la información nadie la pueda tocar. El otro elemento que ahora vamos a empezar a entender, que esta base de datos o este repositorio de información está basado en una red de pares. Una red de pares significa que esa información no está en un solo servidor, sino que está ubicado en varios servidores. Y todos los servidores tienen la misma información. Y por otro lado, también muy importante, cada uno de esos servidores es igual a los demás. Con lo cual no existe un modelo jerárquico. No existe alguien que dice, yo tengo la información o el máster y los demás copian mi información. En realidad todos son pares. El otro elemento para entender blockchain es que blockchain está definido como un servicio de confianza. ¿Ok? ¿Qué cosas se imaginan, bueno, más allá de estar viendo esto? Como un servicio de confianza. ¿En qué escenarios ustedes tienen que requerir algún modelo de confianza? Cuando firman un contrato, ¿no tiene que haber un esquema de confianza? De que ese contrato sea cierto, que nadie lo va a poder alterar. Cuando van a un escribano y sacan un poder o tienen que firmar algo con el escribano de alguna forma, además de ser intermediario, es el que le da fe o le da confianza a la transacción que están haciendo. Con lo cual, en una gran cantidad de procesos, de situaciones, uno lo que requiere son servicios de confianza. ¿Bien? En este marco vamos a ver algunos ejemplos en donde se trabaja este servicio de confianza. El primero es la certificación. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre como algo que certifica? ¿Quién certifica? Díganme alguien que certifica algo. Un escribano certifica. ¿Qué otra cosa estás certificando? Por ejemplo, a ver, cuando yo tengo mi DNI, ¿de quién es ese DNI? ¿Es mío? Bien. ¿Y porque sea mío alcanza o hay alguien que lo tiene que certificar? ¿Se entiende la diferencia? Es mío, pero sin embargo, si hay alguien que no certifica que ese DNI es mío,
Yo puedo decir que es mío, pero el que voy a tener enfrente va a decir, discúlpame, pero ese no es tu DNI, con lo cual no es válido. Con lo cual uno tiene una gran cantidad de elementos, de objetos, que generalmente en un portadocumento, que son de uno, pero alguien los tuvo que certificar. Un título de propiedad, un título universitario, infinidad de cosas se tienen que certificar. Entonces uno de los elementos que ayuda a blockchain es justamente a ese proceso de certificación. El otro elemento que ayuda a blockchain, no lo vamos a ver en particular con Blockchain Federal Argentina, pero que también permite, es el tema de intercambio de valor. Normalmente cuando hay intercambio de valor, imagínense o en un banco o en una transacción, etcétera, en muchos casos en ese intercambio de valor tiene que ver alguien que esté mediando en ese intercambio. Por ejemplo, cuando uno hace una transferencia, hay bancos que están mediando esa transferencia. Si uno se imagina un mecanismo de intercambio de valor en donde yo le tengo que dar dinero a otra persona, pero ese dinero es digital, ya no es un papel. Cuando ustedes tienen el papel, más allá de que alguien pretenda falsificar el billete, yo el billete se lo doy a alguien, en el momento que lo suelto y la otra persona lo agarra, la transacción se llevó adelante. ¿Están de acuerdo? Imagínense que ahora yo tengo un billete digital. Yo puedo agarrar con ese billete digital, se lo doy, listo, se lo di. Ahora hay un problema con el billete digital, lo puedo clonar. Entonces tiene un comportamiento diferente. Yo agarro mi dinero, lo clono un montón de veces y empiezo a pagarle a todo el mundo. Tengo que tener mecanismos que estén garantizando que ese intercambio de valor no pueda ser clonado y que efectivamente la persona que está entregando el dinero ya no lo tenga más y el otro efectivamente reciba el dinero. ¿Ok? El otro elemento interesante para trabajar con blockchain es el tema de trazabilidad. Díganme un ejemplo de trazabilidad muy cercano a ustedes, que trabajan ustedes muy cerca. Todos los expedientes tienen trazabilidad. Un expediente, imagínense el famoso expediente de papel que está foliado, es trazable, tiene una secuencia, esa secuencia no se puede modificar, obviamente hay formas de modificarlo en papel, pero no se debería modificar, con lo cual tiene una trazabilidad y además es creciente ese documento. ¿Bien? Cuando se implementa GDE, GDE tiene que garantizar también esa trazabilidad y tiene que garantizar que efectivamente nadie pueda meter un documento en medio del expediente. Son cosas que alguien tiene que garantizar. Uno puede decir, no, el Estado da fe que efectivamente eso no ocurre. Pero yo como ciudadano puedo decir, no es cierto. Hay alguien que estuvo tocando mi expediente y faltan documentos. Entonces tengo que ver mecanismos para garantizar esa trazabilidad y que esas cosas no ocurran. Y como habíamos visto muchas veces en el intercambio de valor o en la firma de determinados actos, como podría ser un contrato, en muchos casos se requiere de un intermediario. Por ejemplo, el escribano. El escribano simplemente está sentado ahí, yo quiero sacar el poder para que mi hijo pueda viajar, tengo que ir con un escribano, el escribano lo único que está haciendo es dar fe que las dos personas se pusieron de acuerdo para que su hijo pueda viajar. La pregunta es, ¿hasta dónde es necesario o cuál es el valor que le está dando ese intermediario al proceso que ustedes tienen que estar analizando? En muchos casos, el intermediario le está dando valor. Ahora, si no nos está dando valor, ¿para qué lo queremos? Entonces, el análisis que tenemos que hacer
en los diferentes procesos que ustedes analizan cuando están haciendo cualquiera de las cosas que hacen en particular dentro del Estado o en cualquier otra área, es qué valor agregado le está dando ese intermediario. Si no da ningún valor agregado, veamos cómo eliminarlo. En realidad la autoridad certificante no obligatoriamente está intermediario. De vuelta, el RENAPER te está dando el DNI, es una autoridad certificante. En ese caso no es un intermediario, es el que certifica. Ahora, que yo me ponga de acuerdo con la mamá de los chicos para firmar un documento y dar el permiso de viaje, no necesito un intermediario en principio. A menos que alguien me diga qué valor agregado le está dando ese escribano a ese acto que estoy haciendo como permiso de viaje. Si le da un valor agregado, vale. Si no le da un valor agregado, veamos cómo simplificar los trámites. Por lo menos Eduardo Martelli tiene como consigna simplificar los trámites. Entonces hay que pensar cómo se puede simplificar los trámites. Estas son algunas de las ideas que podemos usar para agarrar y decir, bueno, ¿qué puedo aprovechar con blockchain? Bueno, acá nos dan unas primeras ideas. Con esto hablamos de registros públicos, estamos trabajando con ustedes, con póliza de caución, el tema de criptomoneda, a pesar de que nosotros no estamos trabajando con eso. Procesos en donde intervienen múltiples actores, ahora los vamos a ver. Bueno, estas son algunas de las cosas que ocurren. Y ahí, medio perdido, habla de algo muy importante que es un documento vivo. Ahora vamos a tratar de entender lo que es un documento vivo. Bueno, nada, esto es para decir que efectivamente la tecnología blockchain arrancó con el tema de criptomoneda. Con lo cual, normalmente la gente dice blockchain, criptomoneda, Bitcoin, y asocia que fundamentalmente esta tecnología se usa para eso. Lo que vamos a analizar a lo largo de toda esta charla, más allá de que pueden ir a otra charla para que les expliquen temas de criptomoneda, economía y todo eso, vamos a entender que con esta tecnología se pueden hacer muchas otras cosas además de trabajar con criptomoneda. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las características que tiene blockchain. Por las dudas, más allá de todas las anotaciones que quieran, la presentación la vamos a publicar. De hecho, están publicadas todas las presentaciones, así que esto lo van a tener. El primer elemento como característica que tiene blockchain es que tiene autoría. ¿Qué significa autoría? Cada vez que nosotros colocamos algo en blockchain, ahora vamos a empezar a entender qué significa colocar algo, pero cada vez que uno pone algo en blockchain, está firmado. ¿Hay aquí alguien de firma digital? ¿Nadie? Bueno, está firmado. Está firmado digitalmente, pero no es la firma digital, legal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está firmado. Con lo cual, no existe algo que uno ponga en blockchain y que sea en principio anónimo. Eso nos da una característica que para determinadas cosas puede servir. Y ahora vamos a empezar a ver esto que hablábamos de la certificación. Si yo puedo agarrar un documento que es un DNI, lo convierto a un documento digital y ese documento digital, ahora vamos a ver cómo, pero está firmado y colocado en blockchain, quiere decir que yo puedo decir que hay un certificador que es RENAPER que está diciendo que este documento digital vale. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar un poquito más. El otro elemento que nos da blockchain es fecha cierta. Cada vez que nosotros colocamos algo en blockchain, tiene una fecha porque se coloca en un bloque, después lo vamos a ver un poquitito, no mucho, pero tiene una fecha y una hora. Eso nos ayuda a ver una lógica también de trazabilidad creciente, etcétera, etcétera. Si uno coloca algo en blockchain, que podría ser parte de un expediente, y uno después coloca otra cosa en blockchain, eso que va a colocar es posterior. Automáticamente, blockchain está garantizando que es posterior.
Si yo tengo toda una secuencia en ese expediente y quiero meter algo para atrás, no lo puedo meter, porque va a tener fecha posterior, no tiene vuelta. Porque además esa fecha no la pone uno, la pone blockchain. Entonces son las cosas que está garantizando blockchain. El tercer elemento es lo que ya hablamos, es inmutable, no se puede modificar, no se puede borrar, etcétera, 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 ¿no? Normalmente en los libros contables, uno que hace cuando se equivoca, dice, lo que escribí antes me equivoqué, pero lo que escribí antes no lo puedo borrar. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir? Que si tengo posibilidad de equivocarme no lo uso. Bueno, no, lo usás. Simplemente metés algo posterior diciendo lo anterior no vale. Pero lo anterior está, no se puede borrar. Las otras características es transparencia. Todo lo que colocamos en blockchain en principio, cualquier par que es parte de la red lo va a poder ver. Con lo cual los modelos de auditoría son naturales. No es una base de datos que alguien me tiene que dar permiso para verla, en caso de auditoría, sino que cada vez que se va generando información dentro de esta base de datos blockchain, dentro de esta cadena de bloques, ahora vamos a ver por qué cadena de bloques, ¿sí? Como cualquier par que está ahí está teniendo la misma información que todos, yo puedo estar auditando lo que está ocurriendo. Si alguien quiere hacerse el vivo y quiere modificar algo para atrás, yo voy a agarrar y voy a decir, alguien está tocando la base. Cualquiera puede darse cuenta que alguien está tocando la base. Sin intermediarios, la propia tecnología lo que permite es que entre dos o más actores colocan las cosas en la red, en la base de datos, en blockchain, y no requieren de alguien que esté dando fe de lo que está ocurriendo. Porque los dos están firmando que efectivamente algo está ocurriendo. Desde ese punto de vista, no es necesario el intermediario. En el caso de intercambio de valor, yo genero una transacción que estoy diciendo, le doy algo a Belén y Belén va a recibir esa información y con eso alcanza para agarrar y decir, eso ocurrió. ¿Bien? No es necesario un banco, no es necesario el banco central que esté garantizando nada. En principio, en la lógica de criptomoneda, alcanza con eso. Y también lo que decíamos, un registro creciente. El registro creciente nos permite esta lógica de trazabilidad y un montón de otras cosas que da esto. Sin hablar de mejor o peor, porque hay aplicaciones que una base de datos central sirve como solución, lo que tiene blockchain es que en realidad está basado en todos estos pares que lo que están haciendo es replicar la misma información. Todos tienen la misma información. A lo sumo es un problema temporal, que pueden tardar minutos más, minutos menos, segundos más, segundos menos en la replicación, pero todos tienen la misma información. Y sí. Ok. A ver, pregunta si ¿cómo garantizo la calidad del dato? Mi primera respuesta, como calidad del dato, la responsabilidad del dato que estás colocando es tuya. Después tenés que ver en la aplicación que vos estás implementando, en donde está colocando información en blockchain, si la información que estás colocando tiene sentido o no. En el blockchain lo único que está garantizando es que ese dato que pusiste lo firmaste. Eso es lo único que hace. Tiene otros elementos más que tienen que ver con tener capacidad para poder colocar esa transacción, que tiene costo, en nuestro caso no va a tener costo, pero fundamentalmente lo que se garantiza es eso. O sea, vos no ves nada, no te interesa el contenido de lo que coloques. No le interesa a estos pares. Esto es muy importante, Perdón.
Alguien mete una transacción en blockchain. Cualquiera mete una transacción en blockchain. Mete contenido en blockchain. Ahora vamos a ver qué contenido es. A esta red de pares, que son servidores que alguien administra, ¿ok? Con la característica que son servidores que alguien administra, pero no es una entidad que administra todos los servidores. Cada servidor es administrado por alguien diferente, con políticas diferentes. Imagínense universidades, empresas, el gobierno, lo que se les ocurra, pero cada uno de ellos son diferentes. Alguien que no tiene nada que ver, no tiene por qué tener que ver con alguno de estos actores, está metiendo una transacción. La responsabilidad de la transacción es del actor que lo pone. Lo que hacen ellos es garantizar que esa transacción entre, que esté firmada, que tenga una fecha y que nadie lo pueda tocar. Eso es lo que garantizan ellos como calidad de servicio, podríamos decir. Y después también hay un SLA, una calidad de servicio que tiene que ver cuánto vas a tardar en que esa transacción efectivamente esté colocada ahí. Son las cosas que tenés que garantizar. ¿Quién sabe o cuántos saben lo que es un hash? ¿Hash? Levante la mano. ¿Quién sabe lo que es un hash? ¿Sí? ¿No? Es un algoritmo. Bien. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? Sí. Muy bien. Exactamente. Ustedes tienen un contenido, no importa lo que tengan, imagínense la foto del perro, del gato, un archivo Word, un Excel, parte de una base de datos, gigas, teras o un par de megas. No me importa el tamaño. Corro ese algoritmo, como estaban explicando, y lo que nos da es una secuencia de caracteres. Esa secuencia es única para ese documento. Cada vez que ustedes vuelvan a correr ese mismo algoritmo, con este documento les va a dar exactamente la misma secuencia. Ahora, cambian un bit, cambian nada, cualquier cosa que cambien del documento va a dar algo diferente. Hay una relación unidireccional, y eso es importante, es unidireccional, de el documento o el archivo con respecto al hash generado. ¿Por qué es unidireccional? Porque a partir del documento ustedes pueden llegar al hash. A partir del hash no van a llegar al documento. Existen otros mecanismos criptográficos que permiten encriptar información y después desencriptarla, ¿están de acuerdo? ¿No? Eso existe. Pero en este caso, esto es lo que hace el sistema de hash. Como vamos a ver a lo largo de blockchain, normalmente dentro de blockchain no se coloca contenido, no se coloca la información, sino que lo que se coloca es el hash. Entonces, cuando uno quiere garantizar que estoy hablando de este documento digital, no coloco ese documento digital dentro de blockchain, sino que lo que coloco es un hash que hace referencia a este documento digital. ¿Bien? De ahí en más, lo que uno coloca son fundamentalmente hash. Después vamos a ver que es posible colocar otras cosas. Fundamentalmente uno puede colocar cualquier cosa, pero en realidad la idea es no generar contenido, no poner un archivo, no poner un documento. Sería muy caro, sería un esquema no eficiente, digamos, colocar contenido dentro de blockchain. Imagínense que a su vez ese contenido se está replicando en, no importa, decenas, centenas o miles de servidores. Ahora, si uno coloca un hash, el costo es marginal. Por eso lo que se coloca son hash. Por ahora todo queda medio como que vemos algunas características y después nos vamos a cosas medio abstractas, pero ahora vamos a empezar a unir una cosa con la otra. Imagínense por ahora ese documento digital, uno puede generar un hash y lo que uno coloca en blockchain, ahora vamos a entender un poquito más por qué se le llama así, se colocan
transacciones. ¿Bien? Uno dice, bueno, se colocan transacciones, pero recién lo que decía es que se coloca un hash. ¿Por qué un hash es una transacción? Bueno, se colocan transacciones en donde una de las transacciones puede ser un hash. Pero también otra transacción puede ser esto que les decía. Yo puedo generar una transacción que lo que esté diciendo es que le estoy dando dinero a alguien. Eso también es una transacción. Entonces, lo que se coloca en el hash, de ahora en más le vamos a llamar transacciones. Algunas se expresan en simplemente colocar información y en otras son cosas mucho más desarrolladas que simplemente colocar un hash. Como por ejemplo, intercambio de valor, y ahora vamos a ver qué otras cosas más. En el modelo de colocar transacciones vamos a ver qué significa colocar una transacción en blockchain. ¿Bien? ¿Hay alguien es una aplicación, que lo que necesita es colocar una transacción en blockchain? ¿Bien? Hasta ahí vamos. Quiero colocar ese hash en blockchain. Lo que hago es enviarlo a esta red de pares. Lo mando a ellos. Obviamente existe un mecanismo a través del cual, así como ustedes pueden decir, yo me puedo conectar a internet y mandar un mensaje por WhatsApp o lo que quieran, y uno dice, bueno, mando un WhatsApp, bueno, acá mando una transacción a la red de pares. Existe un mecanismo que te permite hacer eso. La red de pares lo que hace es verificar la transacción, que es un poco, que fue la pregunta, ¿qué controla? Lo único que controla es que esté firmada por alguien, ¿sí? Y de vuelta un tema de combustible que no vamos a entrar en profundidad. ¿Qué es lo que hacen la red de pares? Fundamentalmente los que tienen que colocar todas estas transacciones en un bloque y meterlas en esta cadena de bloques. Esta red de pares, ¿sí?, tiene una cantidad de estos servidores que son los que se encargan de colocar estos bloques dentro de la cadena de bloques. Lo que hacen es lo siguiente, agarran transacciones, empiezan a recibir transacciones, juntan una cantidad y las meten dentro de un bloque. ¿Bien? No van metiendo transacción por transacción a la cadena o a la base de datos, como lo quieran ver. Pero en definitiva, es de esto que estamos hablando de colocar información en blockchain son cadena de bloques. Esa es la forma de poder guardar transacciones. Cada uno de estos bloques tiene una cantidad de transacciones. ¿Cómo se generan estos bloques? Lo que hacen estas redes de pares es agrupar transacciones y en determinado momento tiene que haber un mecanismo a través del cual uno de los que están ahí es el que va a colocar el siguiente bloque. Cuando esa persona o esa entidad coloca el siguiente bloque, los demás lo que hacen es replicar la información y copian ese bloque. Con lo cual, si bien todos los pares, todos los que están ahí, están juntando transacciones, es solo uno de ellos el que coloca el siguiente bloque. ¿Se entiende? Todavía estamos muy en abstracto, pero tomémoslo como que es así y ahora vamos a ir entendiendo un poquito más cómo funciona. De vuelta, blockchain, cadena de bloques, cada uno de estos bloques son los que tienen esas transacciones. Lo que hacen algunos de los que están en esa red de pares es agrupar las transacciones en bloques y uno de ellos, con un mecanismo de consenso, es el que se encarga de colocar el siguiente bloque. Ese mecanismo de consenso, si bien desde el punto de vista de la aplicación del usuario no le interesa demasiado cómo funciona, es fundamental para que justamente esto tenga un mecanismo de confianza. Si yo dejo que cualquiera meta bloques, puede estar metiendo cualquier cosa, puede estar diciendo que lo firmé yo y no lo firmé yo. Con lo cual, ese mecanismo de acuerdo entre las partes es un tema muy importante para analizar. ¿Hasta acá de acuerdo? Vamos a analizar muy rápido dos
mecanismos de consenso que existen. El primero es el que se usa en Bitcoin y tiene que ver con la lógica de criptomoneda. Cuando uno coloca una transacción, lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es pagar por la transacción. En Bitcoin se paga por colocar transacciones en la red. ¿Sí? Esta red de pares es una red anónima. Cualquiera de ustedes tiene un servidor, le pone el programita que requiere Bitcoin, en este caso blockchain en definitiva, el software, y una vez que colocas ese software, podés participar de la competencia de quién es el que coloca el siguiente bloque. ¿Me siguen? Ok. La competencia consiste en resolver un algoritmo muy complejo, no me preguntes cómo es el algoritmo, pero es muy complejo y es de fuerza bruta. Cuando digo que es de fuerza bruta, no es un algoritmo que vos decís, bueno, si tengo más poder de procesamiento resuelvo el algoritmo más rápido. Como es de fuerza bruta, lo que tengo que encontrar es un número que tenga tales características, que termine con 3 ceros, no importa, es un número. Tenés que encontrar algo por fuerza bruta. El que tiene mayor nivel de procesamiento, lo que va a hacer es, va a tener la probabilidad de encontrarlo más rápido. ¿Por qué? Por fuerza bruta, va pegándole, y por ahí le pega y sale más rápido. Ahora, alguien que tenga un servidor con menor nivel de procesamiento, si bien lo va a tratar de correr ese algoritmo mucho más lento, por ahí le pega a la primera. ¿Se entiende? Así funcionan las redes que fundamentalmente trabajan con criptomoneda. El Proof of Work lo que hace es una gran cantidad de personas que ponen servidores, que compiten por poner el siguiente bloque, tratan de resolver este algoritmo que cada vez es más complejo, ¿sí? Como es de fuerza bruta, no siempre va a ganar el que tenga mayor nivel de procesamiento, pero tiene mayor probabilidad de que gane, ¿sí? Y el que gana, le pagan en criptomoneda. Así funciona el mecanismo de consenso a través del cual, ¿quién es el que pone el siguiente bloque? El que resolvió el algoritmo y se queda con criptomoneda. ¿Bien? Sigue siendo una red de pares. Son todos iguales. La diferencia es que unos tienen más nivel de procesamiento que otros, pero todos tienen la posibilidad de participar. En ese sentido son pares. Estamos de acuerdo, son medio dispares en el sentido de que no tienen diferente capacidad de procesamiento, pero en términos de almacenar la información, almacenan la misma información, cualquiera puede participar y es una red de pares en ese sentido. Todos los que participan, por lo menos de la red Bitcoin, saben que tienen que utilizar un algoritmo que se llama Proof of Work, y ese algoritmo de Proof of Work se sabe cómo es qué es lo que hay que resolver. Se sabe cuál es el algoritmo para resolver. Es muy difícil de encontrar la solución, es muy fácil de verificar que la solución fue encontrada. No nos vamos a meter en el algoritmo porque podemos quedarnos ahí horas y tiene que venir otro a explicarlo, no yo. Pero imagínense que hay que resolver algo muy complejo, obviamente lo que hay que resolver lo saben todos. Y cada vez es más difícil resolverlo. ¿Bien? Así funciona. ¿Ves? Es el mecanismo. Después el que quiere estudiar cómo es el algoritmo, etcétera, si son factoriales, si son no sé qué, hay que estudiarlo. El otro modelo, que es el prueba de autoridad, es un modelo totalmente diferente. Lo que se hace es que los servidores o las instituciones que pueden colocar bloques que sellan, que son los mineros, se les llaman mineros o selladores,
son servidores conocidos, administrados por personas conocidas. ¿Bien? Y el sistema fundamentalmente es un sistema de turno. Le va tocando a cada uno colocar el siguiente bloque. Obviamente que si uno conoce quiénes son las instituciones que lo hacen y las instituciones se ponen de acuerdo en modificar información, sería un mecanismo de consenso muy débil. Por eso lo que tenemos que garantizar en ese mecanismo de consenso, que las entidades responsables de colocar el siguiente bloque no puedan ponerse de acuerdo para modificar información atrás o hacer algo raro. ¿De acuerdo ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. En ese modelo no es necesario criptomoneda, no hay una recompensa por colocar el siguiente bloque, con lo cual el servidor que uno tiene que colocar es mucho más liviano, es simple, no requiere alto nivel de procesamiento, no requiere memoria, entonces es un servidor muy pequeño, digamos. Nada, acá lo único que dice es, en el caso de prueba de trabajo, ahí está la competencia entre todos estos. El que resuelve primero es el que coloca el siguiente bloque. En el otro esquema, lo que hay es un sistema de turnos, que es el que define quién es el que coloca el siguiente bloque. Todo esto que estamos hablando de cómo colocar el siguiente bloque, etcétera, vale la pena tener la idea conceptual, y el que quiera profundizar, por supuesto, lo que quieran. Desde el punto de vista de poder colocar aplicaciones en blockchain, todo esto uno dice, bueno, ya entendí, por ahí me lo olvido, pero sigo usándolo sin tener la necesidad de entender toda esta lógica. El otro elemento importante cuando uno habla de transacciones es que además de poder colocar información, además de poder colocar un hash, dentro de blockchain es posible colocar una cosa que se llama smart contract. Estos smart contract lo que son pequeños códigos o pequeños programas que están dentro de blockchain. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede colocar dentro de esa red de pares un pequeño programita que hace lo que ustedes quieran, ustedes lo desarrollan, ese pequeño programita. Pero ese pequeño programita está corriendo en blockchain, está corriendo en los servidores de la red de pares. Y además, como está corriendo ahí, y están corriendo en cada uno de ellos, nadie puede estar modificando nada de lo que genera ese código. ¿Bien? Ese código es público, lo ven cada uno de los servidores y corre en ese lugar. Lo que permite esto es que uno puede generar una transacción que, en vez de que lo que haga es guardar un hash dentro de blockchain, que es lo que ya vimos, en realidad la transacción le manda determinada información a este programita que está corriendo dentro de blockchain. Ese programita hace algo con la información y a partir de eso te puede dar un resultado. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Como cualquier otra aplicación, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Que en este esquema, cuando ustedes colocan una aplicación en internet donde quieran, esa aplicación es administrada por alguien, fue desarrollada por alguien y está ejecutándose en un ambiente de esa entidad, de esa persona. Más allá de que ustedes hagan la auditoría que quieran, lo que está haciendo Facebook con la información que ponemos nosotros, a pesar de que nos digan, no, mirá, simplemente esto es una red social, está todo bien, no hacemos nada con tus datos, poné y habla con quien quieras y hacé lo que quieras, pero en realidad nosotros no conocemos el código de lo que hace Facebook. De hecho, sabemos muchas cosas que hace Facebook y no nos gustan. O cualquier otra cosa. Uno puede usar Gmail, es muy bonito, pero toda la información que está en Gmail está siendo utilizada por Google. ¿Y qué es lo que hace Google con eso? Lo sabe Google.
Porque el código, primero, no es de dominio público, no lo conocemos, el código de Gmail, el código de lo que hace Google, y además de que no lo conocemos, está ejecutándose en un lugar de ellos. Más allá de cualquier auditoría, ellos son los responsables. Ahora, si parte de un código lo colocamos en blockchain, la diferencia es que no lo está ejecutando la persona que desarrolló ese código, lo están ejecutando los pares. ¿Se entendió? Bien importante la diferencia. En un modelo como ese, imagínense un proceso de votación. En un proceso de votación, si la votación o el recuento de la votación está en un servidor administrado por alguien, tenemos que confiar en esa entidad, en esa persona. Ahora, si cada uno de los que vota lo que hace es mandar el voto a través de una transacción a blockchain y ese voto lo toma un smart contract, lo toma ese pequeño código que está corriendo en todos los servidores que son pares, entonces nadie va a poder tocar la información del resultado de la votación. ¿De acuerdo? Va a poder hacer otros controles. Por ejemplo, en este caso, cuando yo desarrollo este smart contract, le digo cuál es la fecha de comienzo de la votación, la fecha de finalización de la votación, le digo qué es lo que se va a poder votar y además le digo quiénes pueden votar. Con lo cual, en vez de tener alguien que esté controlando todo eso o que esté administrando ese programa, esto que yo acabo de configurar está configurado en un smart contract que está corriendo en todos lados. Cuando alguien quiere votar, verifica, bueno, no, todavía no comenzó la votación o ya terminó la votación, no podés votar. Ah, no, vos no tenés derecho a votar, sí tenés derecho a votar. Podés votar por esto o por lo otro, pero por cualquier otra cosa no. Con lo cual, el control de lo que está ocurriendo lo están haciendo todos los pares. Inclusive, acuérdense de lo siguiente, cualquiera puede incorporar un servidor a esa red de pares, independientemente que sea responsable o no de poder colocar bloques, yo puedo estar verificando que efectivamente la votación es correcta y que nadie está metiendo la mano. Porque me sumo a la red, escucho todo lo que está ocurriendo y puedo auditar lo que está ocurriendo, con lo cual es absolutamente transparente. ¿Hasta acá se entiende? Ya vimos la idea de documentos digitales que se pueden colocar a través de hash, eso se hace con una transacción, y ahora vimos que es posible que las transacciones le estén llegando a un pequeño programita que está ahí adentro. Bueno, este era el ejemplo, pero bueno, se elige qué manzanas hay que comprar, se hace la votación y automáticamente ese smart contract está corriendo y va a dar el resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Licitaciones públicas. ¿Alguno de ustedes está en ONC viendo el tema de licitaciones? No, pero saben lo que es una licitación. Muy bien. ¿Qué características tiene la licitación? Tiene un pliego, se presentan una cantidad de oferentes. Entre otras cosas, los oferentes tienen que estar en una base de datos de proveedores de la administración pública. Hay una presentación de las ofertas, que se divide en la oferta técnica y económica. Hay un cierre de la presentación. Está la apertura de sobres, la evaluación, la adjudicación y la ejecución del contrato. ¿Hasta acá de acuerdo? Si ustedes analizan lo que opinan los oferentes, siempre están preocupados por la transparencia de la licitación pública. Licitación pública o licitación privada, porque la problemática de la transparencia no está solamente en el sector público. Fundamentalmente tenés que cuidar que el pliego no sea modificado, porque si no después
yo hago una presentación y empiezo a decir, no, pero no era con este pliego, era con otro, en realidad lo modificaron, entonces hay que garantizar el pliego. En algunos procesos de licitación el pliego se modifica a lo largo del tiempo, hay una etapa de modificación del pliego. Hacen consultas y de acuerdo a la consulta, inclusive ese pliego se puede modificar. Pero si se modifica el pliego, quiero que sea transparente, quiero que todos, cuando tengan que presentar la oferta, tengan todas las modificaciones al pliego. Para esto, yo puedo agarrar el pliego, publicarlo en la página que ustedes quieran, pero le genero un hash con ese algoritmo que conocen y ese hash lo metemos en blockchain. Entonces lo que hacemos es publicar el pliego, mostramos el hash que genera ese pliego, lo puedo mostrar o no, porque en realidad si yo tengo la función me va a dar el hash, pero en definitiva lo muestro y además digo en qué lugar de blockchain se encuentra ese hash. El día de mañana cuando alguien diga modifiqué el pliego, es muy simple, le voy a decir mira, este es el hash que publiqué, este es el lugar donde puse ese hash dentro de blockchain, con lo cual no puedo modificar el pliego, porque me lo está garantizando que ese hash está en esta red de pares, que además no soy yo quien gobierna esa red de pares, y entonces tengo garantizado el pliego. ¿Hasta ahí de acuerdo? Se presentan los oferentes, le mandan una transacción a blockchain para decir quiénes son los que se están presentando, después no puede haber cosas raras de si compró la oferta, si no compró el pliego, si sí lo compró, etcétera, quiénes son los que se presentan. Y acá viene uno de los elementos más complejos, la presentación de ofertas. Siempre está la historia de, especialmente en papel, uno mete la oferta en un sobre y uno tiene la preocupación de que si lo presenta antes, alguien lo va a poder ver y va a poder mejorar la oferta, tanto la técnica como la económica. ¿Bien? ¿Cómo lo resolvemos en blockchain? Lo que hacemos es que generamos una fecha de inicio y una fecha de cierre de la licitación y los oferentes lo que tienen que hacer es colocar el hash de la oferta, no la oferta. ¿Bien? Cuando colocan el hash de la oferta, por un lado yo voy a poder verificar que ese hash lo pudieron colocar, lo colocaron antes de la fecha de cierre. Nadie puede colocar un hash después de la fecha de cierre, primero porque voy a ver la fecha y hora de ese hash cuando esté colocado en blockchain y además el smart contract no me lo va a permitir, ese programita que yo coloqué en blockchain no me lo va a permitir. Lo otro es que hasta la fecha de cierre, si bien todos los oferentes armaron la propuesta económica y la técnica, lo único que hicieron fue colocar el hash. Una vez que se cierra y se hace la apertura de sobres, es recién ahí cuando los oferentes presentan el documento digital con la oferta técnica y económica. Que ahí ya es público, no es un problema. Y nadie va a poder decir que esa oferta técnica y económica fue modificada porque está controlada por el hash. Sin embargo, nadie la pudo ver antes. ¿Bien? Nadie pudo presentar algo después del cierre. También lo garantiza. Y así podemos hacer una cantidad de cosas dentro de blockchain que esté garantizando un proceso de licitación. Entre ellas, imagínense que alguien es adjudicado, tiene que hacer la ejecución del contrato que consiste en diferentes etapas, hay alguien que certifica cada una de las etapas y automáticamente cuando alguien certifica que cada etapa fue cumplida, el proveedor o el oferente podría ir a tesorería y decir quiero cobrar porque ustedes ya ven que alguien certificó la etapa. Bueno, esas son las cosas que se pueden implementar a través de blockchain. La aplicación que por ahí maneja la licitación está fuera de blockchain. Lo que ustedes colocan dentro de blockchain son determinados hitos o determinados componentes
de ese proceso. Lo que colocan por fuera en la aplicación de ustedes o no está auditado o tienen un proceso de auditoría que manejan ustedes. Lo que tiene garantía todos los oferentes es todo lo que ustedes colocaron en blockchain. ¿Bien? A partir de esto se pueden empezar a imaginar todas las cosas que se pueden hacer en blockchain. Por ejemplo, en el caso de GDE, por más de que hay un montón de elementos que demuestran que no es posible modificar un expediente dentro de GDE, no es posible hacerlo, la realidad es que todo lo que vos quieras hacer para explicar que no es posible es poner un auditor al lado y mostrárselo. ¿Bien? Ahora, si por todos los días o en determinada hora o a través de un proceso yo puedo conocer el índice de ese expediente, conozco exactamente qué documentos que están apuntando a GEDO o que están apuntando a algún lugar componen ese expediente, y yo lo que hago es guardar esa información en blockchain. Es blockchain la que me está garantizando que ese índice nadie lo pueda modificar. ¿Bien? Ese sería un ejemplo en el caso de GEDO. Acá no vamos a avanzar. Esto tiene que ver un poco con trazabilidad en un proceso de producción y distribución de alimentos, que también puede tener que tiene que ver con blockchain, y que en algunos casos inclusive parte del proceso tiene como responsabilidad diferentes actores. Algunos son responsables de la cadena de frío, otros de la crianza, otros de colocarlo en la góndola, y cuando uno quiere analizar qué es lo que pasó con ese producto, uno puede ver la trazabilidad de lo que pasó con ese producto a través de blockchain. Un ejemplo de espinaca. En Estados Unidos, una cantidad de personas se enfermaron por comer espinaca. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurrió fundamentalmente? Más allá de agarrar toda la espinaca que había, incautarla, sacarla del mercado, y por no sé cuántos años la gente dijo, por las dudas no como espinaca. También pasó algo con las hamburguesas de McDonald's, pero no pasaron muchos años y la gente sigue comiendo. Pero bueno, lo que ocurre es lo siguiente: si uno tiene la trazabilidad de la espinaca, de cualquier producto, y uno se da cuenta que efectivamente el problema que hubo con la espinaca fue determinada partida que viene de tal productor, etcétera, etcétera, y cada vez que uno compra algo tiene esa trazabilidad, uno podría decir, bueno, esta espinaca no tiene problema y esta otra espinaca es la que hay que sacar del mercado. Esas son las cosas que uno puede resolver teniendo la trazabilidad de un producto. Acá un poco tiene que ver también con también lo mismo, puntos de venta, etcétera, en donde en algunos casos lo que puede intervenir son lo que se llaman oráculos. Los oráculos son entidades externas a blockchain que dan fe de determinadas cosas. Por ejemplo, si uno tiene una cadena de frío y tiene un sensor que esté midiendo esa cadena de frío, sería un oráculo que está garantizando qué es lo que está ocurriendo. Si uno tiene, por ejemplo, sensores de temperatura de todo el país, en donde además de darte la temperatura, dice si está lloviendo, no está lloviendo, humedad, etcétera, etcétera, hay una gran cantidad de procesos que dependen de lo que ocurrió efectivamente ese día. Por ejemplo, cuando uno hace una obra, uno puede decir, tengo tanto tiempo para realizar la obra, pero si demuestro que tales días llovió, puedo decir que me demoré por lluvia y entonces no me generan un punitorio o lo que quieran. Entonces, puedo implementar oráculos que son sensores que me estén dando esa información de manera automática. Bueno, no sé cuánto vamos de tiempo, pero... falta. Los puedo aburrir todavía.
¿Qué es lo que definimos entonces? Acá abajo estábamos hablando de blockchain. Estábamos hablando de una infraestructura que genera una plataforma a través de la cual se pueden colocar transacciones y se pueden correr programitas dentro de esa infraestructura. Esta es la red de pares. ¿Están de acuerdo? Independientemente de esta infraestructura, de esta plataforma, arriba hay aplicaciones que corre alguien, responsabilidad de alguien, como el Gmail, como el Facebook, como el Instagram o lo que quieran. Alguien está corriendo una aplicación acá arriba y alguien es responsable de esta infraestructura. Estas aplicaciones que están corriendo ahí arriba, responsabilidad de alguien, generan transacciones dentro de blockchain. ¿Bien? De eso estamos hablando. De eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora. En donde acá hay una red de pares responsables de la información que se coloca ahí, y por otro lado arriba hay una cantidad de entidades que corren aplicaciones y que utilizan a blockchain como un mecanismo o como un servicio de confianza, de todo lo que estuvimos viendo. ¿Se entiende ahora la relación de una cosa con la otra? No es que la aplicación completa está corriendo en blockchain, está corriendo algunas cosas solamente dentro de blockchain. Un oráculo en realidad es un sensor que, si querés verlo así, podría entenderse como una aplicación que puede generar una transacción. Claro. ¿Se ubican lo que es IoT? Internet de las cosas. ¿No? Internet de las cosas es hoy en día que una heladera la conectas a internet, que un sensor de temperatura lo conectas a internet, que la puerta la conectas a internet o lo que quieras. Todos estos sensores o todos estos objetos conectados a internet generan información. Al generar información, vos los podés programar para que, además que la heladera te genere información de qué es lo que tenés en la heladera cuando tengas que ir al supermercado, tener la información exacta de qué es lo que querés comprar, también podría generar transacciones dentro de blockchain que digan cosas, no importa. ¿Bien? Vamos a ver otro caso interesante, que es el tema de identidad digital soberana. Fundamentalmente, un usuario, un ciudadano, ¿sí?, tiene una identidad. Más allá de que uno tenga que demostrar su identidad, yo como persona, como ciudadano, la tengo. Y esa identidad está compuesta, además de un montón de información biométrica, de otras cosas más. Como identidad puedo decir que tengo un título universitario, tengo un DNI, como tengo una casa, tengo el título de propiedad, como tengo un auto, tengo el título de propiedad del auto, tengo un seguro del auto, ¿sí?, tengo la cédula verde, como trabajo en NIC Argentina, tengo un empleador que me da un recibo de sueldo. Además de darme el recibo de sueldo, me pagan un banco. Tengo el resumen de todo lo que gasté en el banco. Todas esas cosas son parte de mi identidad. Cuando voy al médico, tengo mi historia clínica. ¿Bien? También tengo mi historia crediticia, por todo lo que gasto, por todo lo que pido por crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información tiene que ver con la identidad de uno. Mucha de esta información, efectivamente, la tengo en mi portadocumento o en mi billetera. En mi billetera tengo el DNI, la licencia de conducir, el seguro del auto, la credencial de la obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense ahora un portadocumento digital en donde tengo todo lo que a ustedes se les ocurra. El carnet del club, lo que quieran, lo ponen como parte de un portadocumento digital con toda la información que tiene que ver con mi identidad.
La idea de la identidad digital tiene que ver con que el ciudadano esté como centro de todo esto. ¿Por qué es importante que esté como centro? ¿Todos conocen lo que es Veraz? Muy bien. ¿A ustedes les preguntó Veraz si tenía permiso Veraz para ver toda la información crediticia de ustedes? No. En realidad tampoco Gmail les preguntó demasiado para ver qué es lo que hace con la información. Se conectan con Wi-Fi y automáticamente está diciendo que vos estuviste pasando por tal lugar, etcétera, etcétera. Gran parte de la información o la identidad de uno ni siquiera la ve pasar. Está pasando la información de un receptor de un emisor a un receptor sin que le estén preguntando. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para que los emisores o los certificadores de todos esos documentos digitales y de toda esa información le den la información al ciudadano y que sea el ciudadano el responsable de darle la información a los receptores. ¿Bien? En este modelo, lo que además podemos construir es un documento que se puede llamar un documento vivo. Ya no es el DNI, que es algo que físicamente uno lo tiene y que si hay que revocarlo, yo puedo seguir utilizándolo. ¿Quién utiliza de ustedes un DNI viejo? ¿Ninguno? Yo lo uso siempre porque siempre tengo miedo de perderlo y uso el viejo hasta que tengo que salir del país y ahí está muy mal como ejemplo. Bueno, lo hago. El otro día me salvó porque en un hotel presenté el DNI para que saquen la fotocopia, que siempre sacan la fotocopia cuando uno va a un hotel. Me fui del hotel, viajé, presenté mi DNI cuando viajé, que ahí sí es que controlan bien el DNI, y cuando llegué a Buenos Aires me llamaron del hotel que decían que tenía mi DNI, que era el DNI viejo que uso para cuando tengo que presentarlo por cualquier lado, mientras que tengo el importante para hacer lo otro. Sin embargo, nadie se dio cuenta que está revocado mi DNI viejo. Lo tengo. Entonces, si nosotros pensamos un modelo en donde empezamos a tener estos documentos digitales, tenemos que controlar que esté certificado por alguien, también poder tener mecanismos de revocación. Y en estos mecanismos de revocación, no solamente que esté revocado por el que certificó, sino también puedo revocar yo el permiso del documento que le di a alguien. Cuando voy a un banco y quiero sacar una cuenta, me pide el DNI. Yo le puedo dar el DNI, pero también puedo darle un tiempo de vida para que ese banco pueda ver mi DNI. Después puedo agarrar y decirle, ya no lo podés ver más. Le puedo revocar la autorización para poder usarlo. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos es mis objetos digitales que están certificados por alguien, que no soy yo, que se los entrego a otras entidades, ¿sí? Que cuando le entrego la información a esa otra entidad, en algunos casos no solamente le puedo dar el DNI, en algunos casos ni siquiera le quiero dar toda la información del DNI. Le puedo dar, por ejemplo, mi nombre y mi apellido, no le quiero dar mi fecha de nacimiento. En algunos casos le quiero dar la fecha de nacimiento, pero no mi nombre. Tengo que entrar a un lugar para bailar, ya estoy medio viejo, pero no importa, pero dice, no, tenés 18 años, te doy el documento. El documento solamente tenés que ver que soy mayor de edad. No tenés que ver mi nombre, mi apellido, no tenés que ver nada de eso. Entonces, esta es la idea de la identidad digital. En un modelo como este, lo que logramos fundamentalmente es generar esta billetera digital controlada por el usuario, en donde los certificadores, los certificadores le dan la información al ciudadano
y es el ciudadano el que decide a quién le da esa información, ese objeto digital. A su vez, ese objeto digital, la forma de implementarlo es generar este famoso hash para garantizar la integridad del documento, ¿sí? Y por otro lado, armar ese smart contract, ese programita, que lo que está controlando efectivamente es que si ese documento digital, por más de que está firmado por el certificante, si está revocado o no está revocado. ¿Se entiende? En un modelo de firma digital, yo puedo agarrar y darle ese documento digital a alguien, está firmado digitalmente, pero si yo no hago el control, no sé si sigue valiendo ese documento. Yo le puedo presentar un documento con el permiso de viaje, pero si Migraciones no verifica, no sabe si está revocado o no. Entonces es uno de los elementos que podemos hacer a través de blockchain. De la misma forma que el que certifica puede mandar algo a blockchain para decir este documento digital vale, también puede mandar algo a blockchain para decir de ahora en más ya no vale. Además de decir que no vale, va a decir desde qué fecha no vale. Porque puede ser que pudo viajar una persona antes de que esté revocada, pero no puede viajar después. Todo esto puede estar controlado por un mecanismo de este tipo. De vuelta, ¿qué es lo que vimos? Por un lado, las ideas de blockchain, muy orientado a una lógica no basada en criptomoneda, sino en poder colocar aplicaciones que aprovechen las características de blockchain. A partir de eso, de vuelta, ¿qué es lo que tenemos? Una red funcionando desde el 30 de septiembre del 2018, está funcionando esta red y cualquiera que quiera usar, que quiera colocar transacciones, es gratuita, simplemente firma políticas de uso y lo está utilizando